Mira, hay varias preguntas Sí, dime. que nos planteamos. Y yo te comentaba, si quieres ya, Sí, yo te comentaba que en la escuela siloísta por lo menos hay 5 procedimientos para tratar de llegar a lo sagrado, a lo profundo. Son 4 disciplinas. Una son las formas, que se llama formal, otra es la mental, otra trabaja con la energía, es energética, y la otra le llamamos material, que sería como un equivalente a la alquimia. Y una quinta, que es todo el trabajo ceremonial, que es el mensaje del siglo, ¿no? Así se llama. Entonces ese mensaje del siglo son todo un trabajo de experiencia. Es la experiencia siempre, la teoría no va, es la experiencia la que marca el camino, ¿no? Y las ceremonias, a través de ceremoniales, ¿no? Como ritual. Sí, digamos que tiene toda una carga muy fuerte, afectiva, amorosa, ¿no? Y siempre desplazándose o emplazándose desde el corazón hacia el otro, ¿no? Trabajando mucho la compasión. Entonces hemos ido tratando de buscar, de rastrear los antecedentes de estas disciplinas, y encontramos, sobre todo en el taoísmo, una complementación, algo que parece indisoluble, y no sabemos si hay un punto de unión, son cosas separadas o es una con la otra, que es el tema de la alquimia y la energética. Cuando se habla de una energía y se habla de la luz, para nosotros son indicadores diferentes. La luz se refiere a la alquimia, a la material, y la fuerza, la energía, a toda una cosa energética, ¿no? Entonces, todo este encuentro en China, que lo comentamos un amigo y yo, un día previo a que estuviéramos contigo, y Chuy nos permitió videar un poco, pero no entendimos un montón de cosas por el idioma, por la profundidad del lenguaje que se empleaba, no eran las palabras las que queríamos decir, entonces uno iba encontrando asociaciones y obviamente hay mucho cosas que no supimos cómo expresarlas, ¿no? Sin embargo, lo que vimos, la conversa contigo que tuvimos, los esquemas que me mostraste, las piedras, las comenté y ya ha causado bastante revuelo entre algunos amigos que nos interesa mucho conocer el taoísmo. Y obviamente somos bastante neófitos en el tema. La primera pregunta que te hago es ¿cuáles son los orígenes de la alquimia china? ¿Cuál es el desarrollo, sus personajes, su planteamiento? Y cuando digo alquimia china, básicamente me refiero en mucho al taoísmo, ¿no? A lo mejor desde ahí lo respondes o desde donde a ti te parezca, ¿no? Bueno, del taoísmo, ¿no? La alquimia nace por una propuesta de salud y de longevidad. Desde la antigüedad, cuando regresamos a los conceptos antiguos, nos damos cuenta, por ejemplo, en el Zhugen, que hablan de gente mayores, más de 100 años, y estos mayores sanos que hasta pueden tener hijos. Entonces siempre son las preguntas: ¿cómo puede tener un hombre después de los 80 años? Tener hijos, un hombre después de los 80 años. Entonces y esto estamos hablando de 2500 años, 3000 años, un texto que no es tan viejo, es antiguo, pero no es de la gran antigüedad. Pero si regresamos a conceptos anteriores, lo encontramos en la Biblia, vemos que el hombre podía vivir mucho más tiempo. Dependía pues realmente cómo la vivía, a qué velocidad, qué es lo que está haciendo en su propuesta. Entonces hay dos conceptos en el taoísmo: la longevidad y la inmortalidad. Son muy básicos, ¿sí? La longevidad entonces es vivir ese tiempo, el tiempo que vamos a pasar, que se ha limitado en todas las historias a alrededor de 100, 120 años, la historia para el público. Pero cuando entramos en los documentos nos damos cuenta que pueden vivir mucho más años.
que de repente pues, puede pasar 800 años y sigue este personaje ahí. Entonces, ¿qué sucede dentro de este proceso? ¿Qué le sucede al hombre? ¿Puede y debe de envejecer? ¿Es fisiológico? ¿O puede parar este sistema? Entonces, en la búsqueda, cuando regresamos a los textos antiguos, en la búsqueda hay varios emperadores, gentes ricos, que buscan sistemas. Buscamos un sistema o tratar de copiar sistemas de los maestros. Esos maestros que viven en la montaña, que quién sabe cuántos años pueden tener. Entonces, se dan cuenta que a lo mejor es la alimentación, a lo mejor es la píldora mágica, ¿sí? La esencia vital, esa píldora, ¿no? Que representan a veces en las estatuas. Bueno, a lo mejor hay que fabricar, fabricó materia, que es la alquimia, ¿no? ¿Cómo la voy a fabricar? Con plantas, o la fabrico con metales, es decir, empiezo a transformar materiales, ¿sí? Y por otro lado, aparece toda una ciencia del trabajo interno, de que si logro regresar en mi sistema fisiológico, entrar en mi sistema fisiológico, va a llegar un momento en que voy a aparecer en el momento en donde me creí. En este momento me fundo con el espíritu que soy, me fundo con el Tao. Y en ese momento pues el tiempo se para. Entonces hay todo un gran desarrollo, y esto es más, podemos hablar de Gohong, G-E-H, Gohong, un gran alquimista, médico, hasta general, que empieza su trabajo sobre prácticas. Las primeras grandes prácticas es la respiración embrionaria. Todo pasa por la energía. La energía es el cielo se mete en el interior y transformamos el movimiento en el interior hasta hacer un regreso. Regresamos en este tiempo donde por eso hablan de este niño, el feto, ¿no? Ese niño interior, todo este proceso de regresar en el momento en que yo decidí venir a la tierra como espíritu, a materializarme en este vientre. Esa madre secreta, ¿no? Esta madre que siempre aparece en todos los textos que no entendemos, porque lo asociamos en nuestros procesos occidentales de la madre, del padre, cómo estamos, pero no en este momento de la creación. La llaman la mujer misteriosa o la hembra misteriosa en algunos casos. Entonces, y no entendemos este proceso. Entonces, dos trabajos, alquimia, como dices tú, material, que rápidamente se dieron cuenta que era más se envenenaba más que otra cosa, y un trabajo de prácticas, ¿sí? La práctica, por eso iniciar los trabajos con el Tao Te Ching, que es la vía, de donde vengo, pero cómo lo voy a hacer ahora que estoy aquí, que es la virtud, no la virtud como lo entendemos, justicia, estar presentando todas estas reglas de la sociedad, sino cómo voy a llevar mi camino que decidí hacer cuando vine en la tierra. Esto va a ser la virtud, el Te, como lo dicen los chinos, en el Tao Te Ching. Entonces, en función a una práctica física, respiratoria, ejercicios, y una manera de vivir, puedo lograr entonces tener una longevidad, porque entiendo cómo se maneja esto. Pero llega un momento en que puedo sobrepasar esto y empezar a entrar en un momento extraordinario que es la longevidad, por esos 160, 250, 300 años. Todavía acaba de morir hace 10 años un maestro que tenía 160 años. Maestro taoísta que se sentó y se fue, y el cuerpo está todavía ahí, seco. Así que ahí tengo las imágenes. Todavía esto es reciente, 10 años que se descubrió, y todavía 10, 12 años, algo así, y este señor tenía, y hay fotos de él a color, todavía estaba vivo. Entonces, ¿en qué momento en qué momento decidimos irnos? ¿Cumplimos? A lo mejor a veces nos tardamos en entender, y ya después ya. Entonces,
ahí es la separación un poquito de lo que nosotros vemos, ¿no? Esa es la fisiología, eso creemos en esto, vivimos 100 años, ¿no? Y los diferentes procedimientos que le agregamos como la alquimia. En el taoísmo sucede otras cosas. ¿Qué creemos? Creo en el Tao, entonces todo puede cambiar. Tiempos, formas. Ya no podemos asociar, son dos mundos muy diferentes. Cuando en el español hablamos del Tao, siempre lo hablamos como masculino. ¿El Tao es masculino o es femenino? Tao. ¿Qué es? ¿Qué es el Tao? Tao es una conciencia. Ya es femenina. Tao es conciencia. Entonces, al inicio hay nada, Wu es el vacío. Y en este vacío, dentro de este vacío inicia un movimiento, que es un movimiento de concentración de la materia. Todos los elementos que están en ese vacío se empiezan a concentrar. Pero ¿quién da este inicio de concentración? El Tao. El Tao, yo le comparo mucho a los alumnos para que es la cuchara que mueve la sopa para reunir los elementos y hacer que se concentren, crear una fuerza centrípeta, todo se reúne. Estos elementos se reúnen y es tan grande la concentración que aparece lo que llamaron la gran explosión, el Big Bang y el nacimiento del Tai Chi, los dos extremos, Yang y Yin. Y ya de ahí el Tao material. Entonces, ya para empezar, hay dos Taos para el taoísmo. Un Tao que es anterior y un Tao que es posterior. El Tao es el creador, el que mueve, el que hace que las cosas empezaron a moverse. Y el Tao material es todo lo que vemos que ya nació después, posterior a. Esta es la diferencia. Por eso Tao no hay como Di Tao, ¿no? Y hasta en inglés es difícil porque tampoco es la o le. ¿Sí? Nosotros en lenguas romanas, le o la. Vamos a ponerle masculino, femenino, pero Tao es. No hay. Tao. Hay escuelas, linajes dentro del taoísmo. Sí, hay dos grandes escuelas. El Zheng-Yi es más ortodoxo, es más el proceso que nace de los maestros celestiales, que es al inicio de la religión. Al inicio de la religión taoísta, alrededor del nacimiento de Cristo, por ahí están las fechas, pero para no entrar ya en historia, en este momento alguien recibe un mensaje que hay que construir, recibe el mensaje de Lao Tzu para construir una escuela, el Zheng-Yi. Ese maestro es el primer maestro celestial, porque recibe el mensaje. Este maestro se fue hasta llegar a nuestros tiempos. Hoy en día, del linaje, se fueron a Taiwán, la mayor parte de los Zheng-Yi, y ahí se murió el último maestro celestial. Ahora hoy en día hay 3, pero nadie sabe quién, y está en una lucha muy grande. Ellos en general tienen el cabello corto, se pueden casar, pueden vivir en sus casas y participan en la sociedad así como Daoshus o Daozang, y muchos están asociados con la brujería, con la alquimia, con todos estos conocimientos profundos. Hay otra escuela muy fuerte, hay varias ramas, se abrió muchísimo, ¿no? Pero de las fuertes que quedan, el Xuanzén, ¿sí? Es como la verdadera iluminación, verdadero conocimiento, el Baibengran es el Xuanzén, es el centro del Xuanzén, y es la imagen de Wang Shunyang, este gordito que está ahí, ese es el creador del Xuanzén, y de ahí hubo 7 ramas, una de ellas es la rama del Longmen, y otras ramas que siguen existiendo. Entonces hay diferentes, hay una cantidad muy fuerte de todavía, pero 2 grandes escuelas,
todavía viven con mucha fuerza. Muchos tuvieron que desaparecer por los problemas de la revolución cultural y que pues no tenía no se podían sostener. Obviamente necesitaron al inicio un gran maestro, alguien que demostró cosas y empezó a hacer cosas y empezó a imprimir un movimiento, ¿no? Que hoy en día también se están dando cuenta que se está perdiendo pues la disciplina, portan el hábito pero salen y se ponen en ropa de domingo, sí, ya se va perdiendo, se va metiendo en la sociedad moderna. Y Inshi, el guardián el que le cierra el paso a Lao Tzu y bueno, toda esta historia, porque algunos autores dicen que de ahí derivan todas las escuelas taoístas, más que de Lao Tzu como tal, Pues sí, porque Lao Tzu en sí no, bueno, aparentemente Lao Tzu como lo queremos saber, Lao Tzu nada más ni siquiera escribe un libro, sino dice I Ching que le dice que toma el conocimiento y lo transcribe en el templo de Lu Guantai, en Xi'an, cerca de Xi'an, en el departamento de Shanxi, la provincia de Shanxi. Entonces, él es el primero en recibir el conocimiento. Otros taoístas hablan de otros libros de Lao Tzu, es decir, hay otros conocimientos, hay hasta Qigong o Yangsheng de Lao Tzu, es decir, desde ahí ya hay una filosofía, ya hay un trabajo que se hace, pero lo han querido meter como, bueno, el santo que se va hacia el oeste, pasa por esta montañita, es una montañita que está ahí, y ahí hay un paso que se llama Lu Guantai, ahí donde se escribe, no lo escribe él, sino lo escribe un I Ching, ¿no? Sí, el guardia es sí, el que, bueno, es un monje del templo que está ahí, cuidando el templo de Lu Guantai. Entonces, él recibe el conocimiento, lo escribe, ya de ahí, bueno, se dice que es el linaje de Lao Tzu, ¿no? Entonces, cuando hace un momento me comentabas de la hermana taoísta que nos presentaste allá en Beijing, y de otra maestra taoísta, eso quiere decir que hay mujeres que pueden seguir también haciendo sus trabajos, que pueden ser o que son monjas o no sé, igual, Tao Tsang o Tao Shi, es decir, lo llamamos traducciones sacerdote o sacerdotisa, pero en particular en el Zheng Yi las mujeres hay, pero las mujeres no pueden tener puestos elevados. Por eso hay, por ejemplo, en Honolulu hay una gran maestro que es del linaje de Zheng Yi, pero no puede ser porque es mujer. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Mujer igual a una posición diferente. En el Xuanzhen, en nuestra escuela, hombres y mujeres están al mismo nivel, no vemos, no hay, porque es mujer, porque es hombre, no hay ese sistema. Por eso en el Xuanzhen, una mujer es, la única mujer santa es del Xuanzhen. Considera santa viva, fue apenas ordenada santa hace poquito, es mujer, no es hombre. Considera, eso es dentro de los escritos que dicen algunos científicos o algunos estudiosos del taoísmo, que los hombres heredan, es un linaje que heredan del padre o de un linaje masculino. Las mujeres es por vocación, es mucho más por lo que dice, ¿no? Por vocación. Entonces, yo no he tenido problema, he estado en templos de mujeres, a comer con ellas y no hay problema, nunca hay una diferencia, ¿no? Porque son dentro de la escuela Xuanzhen. Un poquito más, muy abierto en cuanto ahí está mi hermana, la conociste, mi hermana, nunca tú más, menos, no, tú tienes la posición porque tú estás ahí, pero no porque eres hombre, porque eres mujer. ¿Hay forma de saber dónde o cómo se perfeccionan los monjes taoístas? ¿Hay lugares especiales? Sí, hay
Hay 5 montañas sagradas en China. 5 lugares que son lugares especiales. Y después hay otras montañas, otras más chicas, cada quien con sus cualidades, podríamos decir, de percepción, de trabajo. En general tenían que visitar lugares para ir conociendo diferentes técnicas. Hoy en día se ordena en un lugar y pues el monje es bastante viajero, tiene que ir a ver, a veces no puede ir mucho, pero bueno, normalmente es viajero, tenemos de conocer varios lugares. En los lugares pues aprendemos algo, es una cualidad que pues el cielo nos mandó ahí, nadie está... cada vez que he querido ir a aprender algo, yo quiero aprender esto, y voy al lugar, sucede algo, y entonces tenemos que cambiar de lugar, como que uno no decide, pero eso sí, nos vemos involucrados en un lugar o con un cierto tipo de gente y aparece el conocimiento. Entonces, ¿quién decide en el conocimiento? La vía que tomamos, ahí sí, ahora sí, la vía, el Tao material que tomamos, y en si yo sigo el camino correcto, entonces encuentro las claves. Es más, porque estamos haciendo las cosas que suceden los conocimientos. Nosotros en Occidente queremos comprar los conocimientos. Yo apenas estaba en la Secretaría de Salud y estaban con un problema porque quieren pasar la medicina tradicional mexicana a la universidad, por lo menos que gente pueda estudiar, y los médicos tradicionales dicen, pues es que no queremos nosotros no escogemos. Ahora, ¿cómo se escoge? Pues yo escojo un maestro porque yo veo un maestro y digo, oye, mi maestro, y voy a maestro. ¿Por qué? Porque en ese momento se presentó, así escogí mi maestro. Primer viaje estuve en China viajando y fuimos a Shaolin, y fuimos al norte, fuimos al sur, fuimos al este, y fuimos a un lugar, pequeño lugar así, un maestro muy lindo nos recibió y todo muy bien, y nos puede recomendar porque nos vamos a otra montaña, y, sí, cómo no, nos fuimos, y nada, hasta que regresamos y tuvimos que regresar a este lugar, y se presentó así de repente, ¿quieren ser Sí, claro, ahí es donde nos dimos cuenta que era el maestro, pero el maestro es el que abre la puerta, ¿sabes? Pásale, estás bienvenido. Pero no es el que te va a enseñar. Nosotros tenemos la idea de que nuestro maestro es ideal, increíble, maestro, fabuloso. Y es la entidad que me va a enseñar todo, porque es mi ejemplo. Entonces, si el maestro falla, todo se derrumba. ¿Cómo mi maestro? ¿Le gustan las mujeres? Bueno, le gusta. ¿Le gusta comer? No, pues sí, le gusta. Oye, ¿cómo puede ser? Porque el maestro tiene que ser perfecto. Entonces a nosotros occidentales se nos cae el mundo. ¿Cómo no es una ente maravillosa? No. Entonces, ahí entender este proceso ha sido bastante complicado, y entender que es en realidad el que abre la puerta. Se tiene que respetar como el que abrió la puerta, porque él te dijo, pásale. Pero ahí, a partir de ese momento, tenemos que buscar. Buscar va a ser la intuición. ¿Sí? ¿Qué es lo que percibo? No intuición de, yo siento que es esto. No, lo que se inscribe, el mensaje del corazón. ¿Sí? Tengo que ir a China. Y voy, tardé, después de conocer a mi maestro, tardé como 8 meses en hablarle. ¿Le hablo? ¿No le hablo? No hablaba nada de chino, y dije, no. Entonces, de repente dije, oye, hola, soy tu alumno, Jin Wei. ¿Hablas inglés? Sí. Qué bueno. Entonces, oye, voy para allá el mes que viene. Bienvenido, nos vemos. Y fui para allá. En febrero, pum, estaba ahí. Y entonces llegué, vámonos. Y entonces fuimos y entonces me empezó a enseñar. Al día siguiente de que puse un pie ahí, me dije, vámonos al norte de China. Nos fuimos al norte, ahí cerca de Mongolia, y después al sur, y después Y entonces fue 10 días de viaje. Yo, mira, esto es así, a conocer, que viera un poquito. Entonces dan 3 años una vez que abren la puerta, 3 años de observación, cómo estás, acabo yo de terminar 3 años.
si te gusta, si estás bien. Y a partir de ahí empiezan a llegar otros, como otra necesidad de conocimientos. Entonces buscar, no sé si eso ayuda a entender, es complicado, claro. ¿no? Pero, Sí, no, muy bien. La semana pasada me decías de esa apertura, ajá. de ese congreso tan importante al que asistes. Foro, sí. Ujú. Foro internacional. Y en Latinoamérica hay más lugares donde uno pueda saber acerca de tu escuela. Del taoísmo, yo sé que hay uno en Brasil, pero hay dos, hay un Zen-I, un templo, y en Brasil hay otro. Estaba en el mail y perdí todo, entonces yo espero verlos ahí, tener tarjetas, porque es la primera vez, hay que entender, ¿eh? La primera vez que vamos a poder reunir es una cumbre. Nosotros como extranjeros pedimos una cumbre, porque no somos respetados. Extranjeros en China somos bárbaros. Primero, para que ver que somos bárbaros, venimos de otro mundo, del del exterior. ¿Sí? Todo es del exterior. Entonces, por primera vez nos aceptan una cumbre. Por eso estaba tan apurado, porque estábamos haciendo los trámites en julio para ver si, o que nos invitan está bien, pero nos invitan como pónganse ahí, escuchen, ¿no? Ahora nos invitan, pero por favor hablen, propongan. Y este año más, queremos una cumbre, que si queremos somos 10 de diferentes países, estudiosos, no estudiosos, lo que sea, universitarios, y queremos hablar con la cúpula de ustedes. Entonces, regresando de este viaje, te voy a poder dar más datos sobre quién está, qué consideramos que se puede instalar y sobre todo qué conocimiento debemos de dar y el procedimiento. Porque ahora urge, porque ahora todas las técnicas y todo se ha hecho un bullo y nadie entiende muy bien nada. Entonces hay que apurarnos porque la humanidad consideramos que la humanidad está en riesgo. Es un pensar personal. Por eso cuando vi que es humanitario, digo, sí, es humanitario porque la humanidad está en riesgo. El espíritu está por irse. Entonces, si el espíritu se va, si el Tao se va, se acabó, no vamos a decir, ya no somos elegidos, como decían los judíos, fuimos elegidos por Dios. No, somos elegidos todos por Dios. Pero se puede ir y se va el espíritu, no nace. Por primera vez en Chihuahua había una tasa de natalidad inferior a la tasa de muerte. En México es impresionante. Un país con tanto niño, de repente nos encontremos con tasas de natalidad impresionantes, ¿no? En esa entrevista, en esa charla con Chu y los comentarios que me externaste cuando charlamos, y la sensación que tuvimos es que se describe un trabajo muy riguroso para la formación del espíritu y conseguir la inmortalidad. ¿Y hay algún sistema, o tienen ustedes como escuela un sistema para los que no entran en estos trabajos rigurosos? ¿Cómo participa esa gente que no puede entrar, que no tiene esa disciplina o no comprende, pero sin embargo sufre? Sin embargo, necesita. Pues el que no entiende no es porque el alumno sea malo, es porque el profesor es malo, para empezar. Entonces, consideramos que es para todos, no es un concepto exclusivo, pero ser Daoshe, por ejemplo, llegar a este nivel sí implica una gran disciplina muy profunda, ¿no? En todo, conciencia completa. Pero tenemos que, cada quien tiene su camino, cada quien está a su nivel en su camino, pero nosotros es nuestro deber enseñarle a la gente para que por lo menos en el nivel de camino que tenga pueda estar mejor. Entonces por eso tenemos que empezar, y dentro del escrito empezamos en educar a la gente a nivel de salud. Primero, el primer punto es que tengan suficiente comida, por lo menos una comida suficiente, no exceso como hay ahorita, pero tampoco una insuficiencia. Segundo paso es el conocimiento para poder llegar a la salud. Segundo es salud. Si no hay salud, no hay espiritualidad.
El espíritu está amarrado al cuerpo a través de lo que llaman ellos las almas, como es el Huen, el Po, Ishu, la conciencia, Tzu, la voluntad, y el Shen, que es el alma que detiene al espíritu. Se llama igual, tiene el mismo ideograma que el Shen, espíritu, pero esos 5 son fabricados por como unos pegamentos que detienen el espíritu al cuerpo, que detienen algo que no es con algo que sí es. Necesita un pegamento. Si no entiendo esto, pues se desamarra uno, una pata, otra pata, entonces al ratito nada más estoy colgado de la nada. Como una insuficiencia renal, pues me queda nada, en una nada y se va, y se muere la gente. Entonces primero que pueda construir este aspecto de salud. ¿Qué es la salud? Y una vez que está la salud entendida, el tiempo, la salud, entonces podemos hablar de espiritualidad. Pues hay una metodología así, yo estoy construyendo esa metodología para acá y tenemos en Europa pues escuelas que siguen porque pues, estaban un poquito dispersas, pero de repente dijeron, no, pues hay que regresar a ese camino tradicionalista, ¿no? Bien. Hay en esa misma charla, en esas mismas charlas que tuvimos contigo, con Chu, hubo elementos que tú me comentaste, alegóricos de Xiu Yin-tu. Sí, exacto. Que hacían referencia a la acumulación de semen. Me mostraste, no sé, o creo haberte entendido que eran unas hilanderas abajo, como con unas poleas, y ahí hay fuego, ¿no? Bueno, una pregunta sería ver si es posible que nos explicaras, ¿no? Los esquemas, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta en este sentido va, ¿es un lenguaje metafórico cuando se habla del semen? ¿O se habla de algo físico que uno tiene que hacer? Y si son mujeres, las mujeres no lo pueden hacer, ¿o cómo haría una mujer en ese caso? Bueno, esa es la alquimia y entonces todo el trabajo de conservación de la esencia vital. El riñón fabrica los procesos que van después a transformarse en semen. El semen es energía, es una cosa minúscula, el espermatozoide unido con un líquido que es su vehículo, pero la propulsión en el orgasmo es energía pura, es una energía conservada, se dice que se conserva en el riñón, ¿sí? Y va a dar el impulso para la salida, la proyección de este semen. Entonces, ¿qué es realmente lo que vamos a trabajar? No es la materia, el semen en sí, bueno, es materia que el testículo está fabricando. Lo que se conserva es la esencia vital, la energía, todo este proceso energético producido por el riñón. En el hombre es su proceso espermatozoide, semen y demás. En la mujer el proceso es diferente, el proceso es más sangre, es más materia, por eso la mujer es yin, el hombre es yang. Y pensábamos a través de este pensamiento que el hombre era el único que podía. Pero al estudiar con las mujeres y ver un poquito más profundo con las taoístas mujeres, nos damos cuenta que ellas también hacen un trabajo. El trabajo al lugar de desperdiciar. ¿Cuándo desperdicia energía la mujer? Cuando tiene su menstruación. Ahí pierde su esencia vital. ¿Qué es su esencia vital? La esencia vital es la posibilidad de reproducirse. El hombre a través del semen, la mujer a través de la menstruación. Pero la menstruación como salida de lo que ya no sirve, es decir, un ciclo. El hombre tiene un ciclo muy rápido, es un ciclo diurno. Se levanta el sol, está feliz, se acuesta el sol, se va a dormir. La mujer no tiene ese proceso, si tiene que trabajar, va a seguir. El problema va a pasar cuando hay la menstruación, cuando pasó 28 días y ya empieza el proceso de liberación, dolores, molestias, todo este proceso que puede ponerle en un estado bastante tenso. Entonces son dos seres diferentes. Entonces la mujer taoísta elevada, la que trabaja en esta alquimia interna, va a detener su menstruación. Ellas hablan pierden el ciclo menstrual. Y nada más hablan de
de la salida de un pequeño líquido nada más, como amarillento, que es como para marcar que bueno, hay un ciclo, pero lo detienen. Son dos alquimias diferentes. El hombre, que no es que pensamos mucho tiempo que era una retención del semen, retención de la materia, que puede ser doloroso hasta patológico en el proceso tántrico, ¿no? Y la mujer, pues la mujer no pertenecía a este club porque pues es mujer. Entonces, otra vez, por desconocimiento, era eliminada del club, ¿no? Entonces, dos cosas que fueron equivocadas en el tantrismo. Uno, la energía es lo que trabajamos. Lo que preservamos es la energía. Al lugar de mandar la energía a través del miembro para que salga, esta energía entra en el circuito interior y se transforma en energía luminosa, en factores muy profundos, estimuladores del sistema. Uno, nervioso, pero después espiritual. Y la mujer tiene el mismo proceso, que al lugar de que su energía que se desperdicia adentro de esta salida de sangre, se vaya directamente a lo mismo, a su trabajo espiritual. Es que las mujeres no habían querido hablar, porque las mujeres no hacían parte del club, entonces las sacaron. Pero cuando hablo, he podido hablar bastante sobre lo que es el piku, no comer, es decir, que son mínimos, son prácticas de 9 días y nada, ¿no? Agua ni nada, es decir, no comen ni nada, como un ayuno especial nomás así. Ellos lo toman muy natural, cuando el estómago está lleno hay que dejar de comer. Obviamente va más allá, pero esa es su forma de decirnos las cosas, después hay que interpretarlas. Claro. Pero sí hay técnicas muy profundas a tal grado que podemos quitar este aspecto fisiológico, igual que a lo mejor podemos tener una eyaculación, pero la energía no se fue. ¿Sí? Va a ser una salida de la materia, pero no es una propulsión del semen. Porque la energía de la propulsión del semen se dirigió hacia otro lado, entra dentro de los canales internos. Digamos que estaríamos hablando de que se hace una huella por el gobernador, que podría No es el equivaler gobernador, ahí es mucho más central, muy especial. El gobernador es más renal y esto, pero aquí no, es mucho más central, es canal central. ¿Y no es la columna? No directamente. No directamente. No. Sí, cuando hay una eyaculación con el proceso no es de que sube por acá, no, se sube por el interior. Es específico. Estamos hablando de plexos, sube por plexos. Sí, sube por plexos, sube por sangre. Hay que ver que en la medicina, exacto, en la medicina china porque hay sensaciones de sangre en la cabeza, de una alteración, es decir, sube. Hay que ver que en la medicina china hay un sistema vascular que vemos venoso, no como un transportador del veneno o de la sangre sucia, sino transportador, la vena cava inferior transporta todos los nutrientes específicos del riñón hacia el corazón y hacia la cabeza. Sí, y la aorta en el sentido contrario. A veces ya hay que entrar en la fisiología, la visión de la anatomía y la fisiología, que es la misma anatomía, pero la fisiología es diferente. Claro, porque tratando de estudiar digamos en otras escuelas, si se les pudiera llamar así, o corrientes, hemos visto que hay introducción por el ano, por ejemplo. Sí, porque el huín, que es la reunión en el interior, justamente ese es el problema, ¿no? Pensamos que hay que tocar, por ejemplo, hay manipulaciones, elevar el ano, elevar el huín, el periné, y a partir de ahí tocar la punta del coxis. Es decir, sí hay un procedimiento de lo que llamamos la pequeña circulación. Eso vino después de la respiración embrionaria, después vino Xiao Zutian, que es mucho más tarde, como 1000 años pasaron hasta que ya esta práctica se hizo una de las prácticas más avanzadas, Xiao Zutian, la pequeña circulación celeste, donde hay ese trabajo sobre el Tumai y Renmai. Pero olvidaron el trabajo interno, se hizo mucho más secreto. Entonces sí se inscribe, pero ese se inscribe normal, ese
ya pasa a ser un trabajo normal, es como un canal de pulmón, un canal intestinal, son trabajos normales, pero el estímulo más fuerte va a ser, ¿por qué? Porque al momento de bloquear sí hay que conectar el huín, pero con donde viene el tantien inferior, que es realmente el centro, ¿no? Más que el tantien al tumai. Esto ya es un trabajo normal. Ya en la eyaculación es un trabajo muy especial, mucho más profundo, sutil. Claro, ahí en el perineo, o periné, nosotros lo ubicamos como el plexo productor, y eso se refiere más a una cuestión energética. ¿Esto es así? No produce nada, es un músculo, es un piso pelviano nada más. No produce nada. Exactamente donde produce es el interior aquí, dentro de lo que llaman el tantien inferior, el campo de cultivo o campo de cinabrio, porque es rojo. ¿Sí? El tan cinabrio lo tradujeron porque es rojo, en realidad tan quiere decir rojo. Entonces también lo tradujeron como el campo de la alquimia, ¿no? Cinabrio, entonces la alquimia. Pero realmente ¿qué es? Pues es sangre. Es el rojo, sangre. La fabricación de sangre pues está aquí. Y la ubicación específica, espacialmente hablando, es arriba del periné y hacia arriba de sí, abajo del ombligo, ¿así? Un poquito abajo del ombligo, a la altura de Chihai, del mar de la energía, hacia el interior, 2/3. Es como un lugar donde flota en el espacio del abdomen, entre a nivel del abdomen inferior, que es el tantien inferior. Campo de cultivo inferior, mediano y superior. Hay 3 centros energéticos, donde vamos a transformar la esencia vital, donde vamos a transformar la energía y donde vamos a estar trabajando el espíritu. 3 lugares específicos. Está muy específico, está muy trabajado, pero hay un conocimiento y hay muchas escuelas, porque hay una escuela, muchas escuelas de los años 80 y 90 ya se fueron por otros caminos. No quiero dar nombres porque no se trata de esto, pero si quieren ser más específicos, sí dentro. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque conozco muy bien. Y por eso me voy hacia, yo soy un poquito más de la rama francesa, ¿sí? Muy avanzados, porque avanzaron mucho, pero de repente me di cuenta que estaba muy mal, ¿no? Entonces me fui a ver a los taoístas. Los taoístas no hablan de esto, la sexualidad es... y las mujeres menos, ¿no? O sea, las mujeres yo sé porque pues, tengo un poquito más de entrada con mi hermana, pero ahorita busco mucho con ellas porque quiero hacer un trabajo sobre el embarazo y el parto, porque estamos perdiendo niños. Si perdemos niños, se acabó la humanidad. Hablaste de una cosa muy importante aquí y se refiere también a una pregunta que, bueno, puede ser contestada o no. En la India hay trabajos como el Maituna, que es toda esa unión sexual, ¿no? Con la hierogamia y bueno, otros elementos, ¿no? Y es posible saber en qué consiste la conducta sexual del taoísta. Las reglas del taoísmo es que la conducta sexual no sea exagerada, ni sea dispersa y exagerada en el sentido de que sea exhibicionismo, o sea, se sabe que había prácticas, que era un baile sexual muy fuerte, que hasta veían, porque era como un arte sexual. En algunos libros aparece de repente, porque eran unas prácticas muy especiales que duraban como un poco como un combate entre los dos, y se habla, y Liu Dongbing es uno de ellos, que convierte, él necesitaba la octava inmortal y la convierte, porque su semen es tan fuerte que la convierte en inmortal, pero era una virgen, ella era virgen y no quería sexo, era totalmente... Y él a través de juegos esto la logra convencer, y ella gana porque él eyacula, y entonces ella se convierte en inmortal. Esos son toda la cosmovisión que está atrás de todo esto, ¿no? Es la pequeña historia de Liu Dongbing, podemos decir.
Entonces hay todo un proceso donde en el acto sexual donde la fuerza está en conservar su esencia vital. Es un poco, a veces como un deporte, a veces como un baile, a veces como una unión un poquito amorosa, ¿sí? Pero en realidad hoy en día son completamente cerrados. Los taoístas están completamente cerrados. Lo sabemos, pues yo vivo en algunos templos, he estado con ellos, tienen salir, pero es totalmente afuera. Totalmente, cada quien su vida, cerrados. Las prácticas y el estímulo, pues lo sé por leer, por las prácticas personales, de entender la fisiología, pero realmente está muy cerrado el mundo. Hoy en día está muy cerrado. Y está el libro más antiguo de sexualidad. En la tumba de la dama de Dai encontraron el libro. Todos los libros que encontraron de medicina de caballos, de Qigong, todos fueron publicados, sacados. El único libro que no está publicado es el de la sexualidad. No quieren hablar de esto. Y eso nos ayudaría mucho a ver ese 2500, 2200 años cómo era la sexualidad, ¿no? Claro. En una persona elevada. Pero no, hay que estar... Si yo te hablo de esto, en realidad esto nunca se habla, ¿no? Es muy delicado. Claro. Y lo hicieron en el tantrismo y todos los taoístas con quien hablamos de esto así, dicen, no, esto está muy mal, esto no es... La forma sexual sí existe, porque se ve, hay amor, se ve que hay ese deseo, se les ve, pero es algo muy íntimo. Lograr entender esto es lograr poder controlarse a sí mismo, de no tener una sexualidad desparcecida. Hay que tener una relación, no quiere decir que sea monogamia, no. Ellos en general, hay unos que son casados, pero no los ve así, no hay un control absoluto, entonces es difícil que estén ahí buscando, jugando, ¿no? Y dentro de lo que hemos ido tratando de buscar en el taoísmo, aparte de todo ese concepto filosófico que es muy interesante, lo que nos llama mucho la atención es la práctica, la experiencia, que eso es una cosa que a nosotros es un leitmotiv, o sea, partimos de la experiencia y no de teorías, no de cosas fantasiosas y de creencias, sino de la experiencia humana, ¿no? En el video que se hizo con Chiu, por lo menos distinguíamos 4 pasos. Uno era entendiéndolo así, bueno, seguramente tú me puedes corregir, entendiendo que la mujer es el fuego, el hombre es el agua, y hablaba Chiu que el semen acumulado se transforma en ki. Energía. Es chi, se escribe Kai. C-H-I. No, se dice Q-I. Kui. Chi, C-H-I, se pronuncia C-H-I, chi. ¿Eso es energía? Energía es esto, es el gas, la energía. Esto es esencia vital. Jin. Ahí es que el yin es la esencia vital que traducimos por eritropoyetina, que traducimos por mensajeros, acetilcolina, adrenalina, todo esto son los mensajeros que fabricamos para que salen del riñón para dirigir al cuerpo. ¿Sí? Una de estas partes fabrica la esencia vital, es decir, lo que vamos a transmitir con el mensaje que transmitimos dentro de nuestro semen. ¿Sí? Entonces, a veces ese es el problema, cuando tienen poco conocimiento, entonces no entran, porque ese es un mundo muy específico de la medicina y de la transformación de la energía. Entonces hay una palabra chi que ya no existe mucho, no sé si la conoces, una barra así, después como una L, después como el wu, un poco el wu, y 4 puntitos abajo, el fuego. Del fuego, de Huo, ¿sí? Abajo. Este chi ya desapareció en los diccionarios, es el chi antiguo, que es la energía
luminosa la que nos hizo. Esto es lo que transmitimos. Esta es otra palabra, pero a veces en las palabras se pierden ellos mismos. Hay que ser muy estudioso de lo que dicen, por eso la experiencia es una cosa, la experiencia de nosotros es la salud. Si tú te mantienes saludable, pero saludable, ¿no? Que no 10 años, yo llevo 13 años, ya llevo para 14 años de no tomar medicamentos y no me enfermo. Me conocen aquí porque y traigo un ritmo que pocos pueden llegar a tener. Empiezo, te dije, empiezo a las 4 para ir a dar clase a Toluca. Después vengo a dar consulta aquí, es decir, continua de lunes a domingo. Yo no tengo un día de descanso, aquí está el sábado, mañana domingo estoy en el DF. El lunes a las 7 de la mañana estoy en la escuela pasando exámenes. Es decir, y este ritmo, si esto se puede mantener, entonces es que encontraste el sistema. Esa es la experiencia que tú dices. ¿Sí? Pero el fundamento lo tengo que tener de la teoría verdadera. Y la teoría verdadera está escrito en los documentos antiguos, como el Chutzentu que tú viste. Pero el Chutzentu es un resumen, que es decir que si tú ves esto, líneas, tienes que haber entendido todo el proceso. Claro. Como te explicaba, ¿no? Aquí hay una línea, el hígado es 3. ¿3 qué es? Pues tienes que regresar a toda la numerología para entender que el 3 es ascendente, que el 3 es energía, que el 3 es cielo, tierra y hombre, que el 3 es como las 3 divinidades, los 3 estrellas Sanshin, es decir, todo este concepto del 1 da el 2, del 2 da el 3, es decir, esto es justamente el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es lo que da todo, porque tiene la sangre. Entonces, diste toda una vuelta sobre una frase de 3 palabras. ¿Sí? Claro. Entonces, en esos 4 pasos, digamos, el paso 1, que es el agua, que es el semen, que es acumulado, se transforma en chi. ¿Qué es el chi? Bueno, ya me dices, ¿no? ¿Cuál es el registro? Para nosotros es muy importante tener indicadores. Si no tenemos esos indicadores, hay como trampas que uno mismo se hace, ¿no? Pero cuando tenemos el registro, eso es una sensación, una cosa de uno es indisoluble, o sea, más allá, es decir, el registro de hambre puede ser una sensación de vacío, ¿no? Y uno no anda imaginando nada, o sea, tengo hambre. ¿Por qué? Porque tengo un registro y yo es un vacío que experimento aquí adentro, ¿no? O frío, u otras cosas, ¿no? Entonces, para nosotros los indicadores son los registros, ¿no? Que uno experimenta, ¿no? Sí, pues en el taoísmo el registro es el maestro celestial, por eso en toda la cultura china, desde los libros antiguos, habla del maestro celestial, es decir, el personaje que indica que estás o no estás en el camino. Y este es el registro, como a lo mejor lo puedes entender. Nosotros tenemos, cuando estamos en el camino, estamos trabajando, pues en la presencia de un maestro. Ese maestro viene y dice, oye, estás bien, estás mal, haz esto, haz esto, haz el otro. No sé si ese es el registro que me... Sí, puede ser perfectamente. Hay un registro a veces de luz, se ilumina adentro algo y uno dice, bueno, pero eso, por ahí es. Eso nadie te puede decir que eso no es así. Sí, pues sí, tú dices, eso yo no sé, no me importa si tú lo tuviste o no lo tuviste, yo lo tuve y tengo la certeza de experiencia. Exacto. Entonces ese es el tema, ¿no? En el segundo paso, el agua se refina como esencia. Y el tema aquí es, ¿qué es esa palabra de refinar? ¿Qué significa refinar la esencia? ¿Cuándo se transforma el agua en chi? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está él? El cuerpo. Hay un refinamiento de eso y entonces ¿qué pasa con uno? ¿Sigue uno estando ahí? Digo, tangiblemente sí uno está ahí haciendo su cosa. Sí, está ahí, claro, por eso estaba, como hablaba de Liu Dongbing, ¿no? Refina tanto su esencia vital en no desperdiciarla, en tener una vida con buena virtud, siguiendo el Tao, y a través de estos procesos, de su disciplina interna, de disciplina, por ejemplo, hacer Qigong es para estar saludable, que se mueven las articulaciones, se mueve el sangre, nada más. La práctica interna es para mover
la sangre interna, que se pueda estimular. Y yo le hablo del refinamiento porque hasta eso va mucho más allá. El hombre es el dueño, Dios le dio la conciencia y tenemos que refinar esta conciencia. Tenemos que pensar en ser mejores cada día. Refinar, esto hace que entonces mi mensaje que va a pasar a través del semen es cada vez más puro. Es un mensaje, el ADN se hace cada vez más perfecto. ¿En función a qué? Pues a un ADN inicial. Que se va perdiendo, se va echando a perder, bueno, lo puedo refinar. Esto es, fisiológicamente, si lo quieres entender así, se va estimulando cada vez más este conocimiento del ADN interior, que es el I Ching, los 64 hexagramas, los 64 tripletas de ADN, de aminoácidos, es esto. Que cada vez vas a la perfección. Esto es refinar, ¿a través de qué? De un procedimiento virtuoso, una virtualidad que vas a dar, te vas a estar haciendo algo bien, un proceso físico, tu cuerpo no degenera, ¿sí? Un camino de la vía. Esto hace que tú te refinas en el interior. Si tú no desperdicias en sexualidad inútil, bueno, pues perfeccionas. Por eso cuando él quiere convertir a esta muchacha, dice que tiene relación con ella. Su semen es tan poderoso que en este instante la transforma en inmortal. Aunque ella pues no tenía ninguna gracia, era virgen, ¿no? Claro. Entonces, la idea de estar enseñando que es tan poderoso nuestra energía, lo que fabricamos como esencia de vida, que puede ser perfecto. Hay un cuarto paso que tratando como de ir pautándolo, ¿no? Que es la procreación del embrión. Y contigo estuvimos en la sala de Sara Lao Tse y me mostrabas el libro. Y la imagen esa en la cristalera, donde está un recién nacido. Bueno, está un bebé adentro de... no, está nacido. Está nacido, la imagen, sí, exacto. Sí. Entonces, ¿eso se refiere que a la respiración embrionaria? Todo este proceso es regresar al momento en que somos embriones. Si la vida aquí, podemos decir, cuando baja el espíritu adentro del embrión. Algunos a los 3 meses, por eso antes de los 3 meses pueden quitarlo, después ya no. Otros dicen al nacimiento, porque bueno, pero en el momento en que se concibe, que hay un hombre y una mujer se juntan, se crea una activación como un centro de recepción, donde el espíritu puede escoger este lugar. Este espíritu entra en contacto con este óvulo que va a ser fecundado. En el momento en que se fecunda, podemos decir que en este momento es una invitación al espíritu. Dice, ok, está bien, voy. Y se mete en este proceso. Este es el proceso espiritual adentro de la materia, se materializa. ¿Cómo se traduce esto en las diferentes religiones? Las vírgenes que nacen, que dan nacimiento a Jesús, por ejemplo María, o la madre de Juan Di, el emperador amarillo, que es virgen también. Entonces, ahí no hay necesidad del hombre, el solo Espíritu Santo puede hacer que se desarrolle. ¿Sí? Ahí nos está indicando que el Espíritu está entrando en este lugar. A partir de ahí empieza a crecer el embrión, se hace un bebé. ¿Sí? Hay ya materia y espíritu. ¿Qué es el procedimiento? Es regresar a este momento. ¿Cómo voy a poder, si yo quiero alcanzar la espiritualidad, ¿sí? Ver mi espíritu, ¿por dónde lo puedo ver? A través de la práctica, en tener buenas actitudes y todo. Pero la experiencia ha demostrado que por ahí no está muy fácil y no hay grandes resultados. ¿Por dónde puedo ir? Pues en el momento en que yo vine aquí, en este vientre, en este organismo. ¿Cómo? Tengo que regresar. Ese es el embrión, por eso el recién nacido. Entonces vamos entrando hacia el tiempo, a
a través de las prácticas, de frenar todo este proceso fisiológico y observar el momento en que el espíritu entra en la materia, se pega a la materia y hace un ser vivo. Entonces la práctica de la respiración embrionaria, de toda esta alquimia para poder regresar. Ahí, cuando yo me doy cuenta que quién soy espiritualmente, entonces como el espíritu no tiene tiempo, a partir de este momento pues ya puedo verme, sé quién soy. Entonces ya la materia se puede mover, pero no se mueve, el espíritu no se mueve. El espíritu no envejece, lo que envejece es la materia. Pero este momento es. Entonces por eso siempre este trabajo con el embrión. Que obviamente está, ¿por qué está aquí? Porque aquí está el mensaje genético. El momento en que el hombre y la mujer se juntaron y pasaron este mensaje a tu cuerpo. Si vamos a la manera científica, a veces queremos explicar mucho con ciencia y no se nos olvida, pero ni modo, ¿no? En este momento se juntaron los ARN, las gametas, y se juntaron y los dos mensajes formaron el ADN. En este momento es cuando se pega. Y en este momento dice, hay vida. Por eso el primer órgano que se forma es el corazón, ese vaso, porque es el primer pegamento al espíritu, ya lo empieza a pegar, lo empieza a moldar, lo empieza a entrar adentro del cuerpo. Hay un quinto paso que es la refinación del espíritu, que es primordial. ¿Esta se hace afuera del cuerpo físico? No es obligatorio, no importa, es la imagen que te estaba dando, el espíritu está ahí, ya después donde lo metes, donde quieras. El problema es que si te vas, esto se puede morir, porque ¿cuánto tiempo puedes pasar ahí? Claro. O si descubren que esto está mal y ya no tiene vida, eso lo van a tirar. Entonces cuando tú regresas, y hay varias historias sobre los maestros que hacían viajes, se iban del cuerpo y de repente llega y no está su cuerpo, ¿no? Lo quemaron porque estaba muerto. Entonces tiene que meter en otro cuerpo y bueno, ya no sé. Claro. Este monje mendigo, ¿no? Que pues entra en un cuerpo de una persona que pedía limosna, ¿no? Así todo feo y todo, es un sabio feo. Pero ni modo, pues es lo único que encontró que estaba ahí disponible en este momento, porque su cuerpo lo habían quemado, ¿no? En Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú hay monasterios, hay lugares, hay centros taoístas. De lo que yo sé, no hay. No, es muy difícil. Había un lugar, yo sé que hay practicantes, poquitos, no sé qué nivel tengan, en Brasil. En Brasil. Y creo que en Costa Rica había algo que... Pero no sabemos el nivel, qué han hecho, han estado ahí, han practicado ellos, qué nivel. Podemos definir el nivel, porque hablando con ellos podemos ver cómo está. Me dedico a esto, por eso te estoy diciendo, por eso me están llamando como experto. Y lo estoy enseñando en universidad porque pienso que esto debe de saberse, los muchachos deben de cambiar. Entonces, veremos, ¿no? El futuro nos dirá, ¿no? Sin más ni más, ¿no? ¿Qué cosas podrías comentarnos más sobre cambiar la cualidad de mortal a inmortal? ¿Sería una misión? ¿Es un objetivo? ¿Es algo que aparece y uno descubre? Pues es que ¿qué necesidad? ¿Qué es la inmortalidad? ¿Inmortales para qué? Y lo encuentran uno en el budismo, los bodhisattvas, por ejemplo. Hay un bodhisattva, se llama el bodhisattva de la tierra, que dice, yo me voy a quedar a ayudar a los seres humanos hasta el último. No me importa, yo seré el que me lleve el último. Bueno, pues es un santo. ¿Qué inmortal en qué aspecto? El aspecto físico, bueno, pues puedo vivir en una montaña, porque si vivo aquí inmortal, pues no voy a vivir mucho tiempo. Pero si me voy a la montaña, bueno, pues puedo vivir. Entonces, ¿dónde está la longevidad y dónde está la inmortalidad? Puedo ser longevo 1000 años y decidir cambiar de plano. ¿Por qué? Porque es mi camino. No es que yo escoja, sino
es mi camino, escojo el paso de vida. Cuando yo vengo a este huevito que está formándose, digo, vengo a hacer esto, tengo una vida para hacerlo. Pero ya después de que ya decidimos venir a hacer esto, después hacemos bebés y se nos olvidó. Y pasamos toda una vida y se nos olvida lo que dijimos que íbamos a hacer. No importa, como dicen los budistas, tienes 1000 vidas para volver a hacerlo, nada más esté consciente. Por eso también lo del el embrión. Sí, También sí, tiene que por ver eso. con eso. Porque en este momento, si tú regresas al momento en que te comprometiste, ok, ese es lo que, sí, se me había olvidado. Entonces, te das cuenta de que realmente es el embrión, que eres tú, que en ese momento este espíritu decide, oye, venía a hacer esto y se me olvidó. Bueno, entonces es una autocrítica. Ahora, ¿en qué forma quieres vivir la inmortalidad? Pues la puedes vivir como piedra. Para nosotros son inmortales. Pero decimos, no, pues no hay vida, porque mira, no se mueve. ¿Qué es la inmortalidad? O como santo, como espíritu, a diferentes niveles, ¿cuál es tu trabajo, tu misión dentro de esta escala de los maestros? Porque Taí, que te presenté ahí, Taí es el que se encarga del cielo. Bueno, es inmortal. Pero Ludombín es inmortal también. Pero ¿qué lugar tiene Ludombín comparado con Taí? Cada quien tiene un lugar. No, es cierto que hay una jerarquía dentro del panteón taoísta y todo está organizado con jefes, subjefes, delegados, subdelegados y todo. ¿Por qué? Porque cada quien toma un lugar dentro de esta escala, donde somos nosotros. ¿En qué escala en qué escala quiero participar? No deseo ser fulano de tal, sino tengo que ser esto. Bueno, pues puedo participar en esto, ok, pues adelante. Hace rato cuando hablamos del perineo, hablabas de una cuestión de convertimiento de energía lumínica. ¿Dónde hay algún paso o hay algún momento donde se transforma de luz en energía o de energía en luz? ¿O siempre van acompañadas en esa experiencia taoísta? Sí, eso me pasó una vez en una demostración de Qigong. El maestro Tamas dice, wow, siempre hablamos del hombre produce energía luminosa. Y dice, y ahora sí se ve. A través de la práctica, cuando hay mucha conciencia, hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque venimos de la energía luminosa. La primera explosión después de la explosión, el Big Bang, esto es energía luminosa, es lo que nos va a dar vida a todos. Entonces, ¿cuál es la energía luminosa? Es un estado más elevado de esta misma energía. Lo que decías antes, destilar esta energía para hacerla cada vez más luminosa. ¿Por qué? Porque regresas más al origen, Yuan Chi, energía original, Yuan Chi. Entonces tú vas a destilar esta energía hasta que produces energía. Por eso los santos tienen ese halo, esa energía luminosa. Llega a un momento a brillar, a destilar este proceso, porque cada vez, al lugar de tener parásitos, pues les eliminas los parásitos emocionales, parásitos de la comida, de lo que estás comiendo, de todo lo que tienes alrededor, pensamientos y todo. Entonces te transformas en luz. Por eso siempre este proceso de seres de luz. Pero si eliminas toda esta materia, todos estos malos pensamientos, todos estos, ya te vuelves. Eso se puede hacer a través de la práctica. Pero tal vez no comprendo, a lo mejor si me puedes ampliar un poco más, porque se puede dar el proceso de luz independientemente de la energía, o siempre están... Está junto. Siempre están juntos. Sí, es como, quiero la iluminidad, ser iluminado, pero no quiero el proceso de la disciplina. Sí. No,
que han pasado han tenido que pasar por romper con las barreras, más o menos, según, pero Jesucristo tuvo que romper con su sistema, aunque ya estaba muy avanzado, podríamos decir, tuvo más todavía, bueno, un mensaje, tú vas a hacer mensaje, ok, está bien, voy jefe, y ahí va, ¿sí? Ahí sí hay un camino, pero todos los maestros es así, entonces depende de dónde salimos, y entonces hay que destilarlo, este proceso energético normal, esto es energía normal. Si lo trabajas más, ayunas, por ejemplo, empiezas a trabajar sobre la meditación, a trabajar esta pequeña circulación, a lograr, entonces cada vez más estimulas lo más sutil de esa energía, agarras nada más las fibras más sutiles. Es un proceso, tienes que pasar por ese proceso inevitable, no te lo vean así, y esto regresando a la longevidad y a la inmortalidad, es un proceso que se gana por un trabajo personal, por comprender el paso de esta. Y se dice, en esta vida se tiene que entender. No, los budistas dicen, no te importa porque en otras vidas tú, no. Dicen, los taoístas dicen, en esta vida lo tienes que entender. Lo que viniste a hacer, lo que te comprometiste es saber, ¿no? Claro. Te comentaba la semana pasada de un autor que es Mircea Eliade, o Jung, también cuando hace con Wilhelm el libro de El secreto de la flor de oro, y habla de toda una cosa muy, muy interesante sobre el oriente, sobre el este, ¿no? y sobre el Tao también habla bastante, ¿no? Y hemos ido tratando de buscar bibliografía, libros, y lo que más hemos llegado, te digo, ha sido a Mircea Eliade, a Jung, ¿no? Y en un libro de Mircea Eliade que se llama Yoga y la Inmortalidad, se habla de Robert Van Gulik, no sé si tú conoces, porque él menciona, ¿no?, procedimientos, ¿no?, pero nos quedamos ahí, ¿no? Y leyendo a Henry Maspero, que también te comenté la semana pasada, él habla y él da libros, él habla de los libros como el libro del sello de Jade, un héroe que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia, Zhou Yishan, el libro de los inmortales, que es Shang Yin, el libro real del gran arcano de Tantong, el libro de los libros de los inmortales. Estos libros hacen parte del canon taoísta. Entonces es importante, la parte del libro es muy importante tener esa referencia, porque bueno, por lo menos nos explica y esto, pero hay que tener cuidado porque, como decía, para explicar un libro, pues hay que entender ya el sentido. Claro. Sí. No se puede utilizar un libro, sino, por lo menos, yo creo que para todos los libros, si no ha sido enseñado por un maestro. Por eso siempre dicen, ¿no?, que tiene que haber el maestro para enseñarte. Porque el libro solo no te va a enseñar. El libro te va a dar algo, pero la interpretación, si tú la haces, te acabó, ya perdiste a lo mejor el sentido del libro. Claro. Lo que decías de Roberto o de Tomás, bueno, pues ni Roberto ni Tomás todavía, porque falta todavía toda esta parte espiritual que no entraron, ¿no? No entraron. ¿El libro de la corte amarilla es el libro del emperador amarillo? No, es el Huang Tingjing. Huang Tingjing es un libro en el cual, bueno, viene mucho en el Chuzentu, vienen pasos, dice Huang Tingjing Yue dice tal cosa. Entonces este libro, es un libro que estoy estudiando sobre la corte, es el sistema del cuerpo, esa es la corte. Ya voy, es la corte amarilla. Entonces ese trabajo es cómo vemos el cuerpo, como el cuerpo es como un país, y entonces la corte pues es donde se maneja, donde está el emperador, donde está el ministro, donde está el pueblo, donde está todo. Es muy interesante. Donde voy ahorita es donde se escribió el libro Huang Tingjing. ¿Cómo se llama el lugar? La montaña del sur, pero no me acuerdo el nombre ahorita.
Bueno, y mencionabas un libro también la semana pasada, El rezo de la noche. Changshan. Changshan se escribe C-H-E-N-G, Shan de montaña. Changshan. Changshan, el lugar a donde vas. Sí, ahorita. Changshan. Sí. ¿Y qué decía? No, que también es otro libro entonces. ¿Cuál otro libro? El rezo de la noche. El rezo de la mañana y de la noche son otros libros, sí. Esa es una reunión de llaves para comunicarse con los diferentes santos. Se reúne, sí, es muy sagrado. No lo conocemos mucho, pero ha sido traducido también. Pero no se dan cuenta que realmente llama a tal maestro para que haga un trabajo. Está muy fuerte, en la mañana y en la noche es un libro sagrado. Todos los jing, J-I-N-G, son sagrados. No es nada más libro, sino que sí, libro sagrado. Está ahí en el texto, le puse una pequeña anotación de ahí, del libro sagrado, Jing, Huang Ti Jing, Tao Te Jing, I Jing, todos estos son libros. El Huang Di Nei Jing, ese es el que preguntaba, el libro del emperador amarillo de medicina interna, Huang Di Nei Jing, no es lo mismo que Huang Ting Jing. ¿Sí? Que es el de la corte amarilla. Es de la corte amarilla. Y todo esto está nuevamente en el canon taoísta. ¿Y de eso hay alguna traducción al inglés o al francés o pues hay al trabajos, alemán? hay trabajos interesantes, pero el problema es muchos de estos traductores no son taoístas. Cuando son libros de medicina, son médicos en medicina alopática, a veces son practicantes de la acupuntura, pero no son ni taoístas ni son médicos tradicionales. Entonces hace un sinólogo muy interesante, pero no es un sinólogo. Y aparte, si tú no tienes el trabajo personal profundo, entonces no estás ahí haciendo el trabajo que debes de hacer. Nada más hacer una traducción, ¿no? Y tú bien sabes que la traducción en el chino es muy terrible porque, es complicadísimo. Porque se vuelve algo que tiene en el fondo un mensaje espiritual. Entonces si tú no sabes de espíritu, ¿qué traduces? ¿qué traduces? Dice Shen, ok, espíritu. Ling, alma. Bueno, Ling, alma, pero ¿qué? Alma, espíritu para nosotros es muy similar, ¿no? Así no sabemos la diferencia. Para los chinos es muy diferente. El alma, el Ling Shu, el alma, este eje del alma, sí, sí, nuestra Biblia para poder lograr esto. Este es el eje que tengo que seguir. Así tal cual se pone. Entonces, así es como debemos entender. Por eso la sinología, entender el chino es como entender cualquier lengua, ¿no? Entrar en el tema y en la frase y en el movimiento, pues es casi el trabajo de un poeta. Entonces, va a depender de la sutileza del pensamiento, de la conciencia, en qué nivel se encuentra para dar qué mensaje, ¿no? Muy bueno, por eso Roberto hizo grandes libros. Yo tengo 2 de él y hay uno sobre la craniolacupuntura y otro sobre las enfermedades por el frío, muy interesantes, pero son pues, retomas de un tema y a veces, bueno, dado este nivel. Ahora de este nivel a este nivel o a dónde queremos estar. Claro. Depende de a dónde quieren llegar ustedes. Si llegar a la inmortalidad, llegar a la longevidad, llegar a la luz, ¿qué es lo que buscamos en el proceso? Y no todos buscan lo mismo. Ahora, a lo que buscan, que le agregamos nosotros, taoístas, para ayudarlos como una herramienta, porque como un camino de vida, pues es un camino taoísta, ¿no? Pero ahora como herramienta para la humanidad, creo que tiene más seguro procesos, como decías tú, los procesos para lograr algo, un poquito, sin pasar por esa bibliografía de los años 80, 90 que se perdieron un poquito. Se volvieron comerciales, ¿no? Sí, hay varias cosas que la idea no es encordiar con el tiempo tuyo, ¿no? Y ir buscando, te digo, nos hemos metido a internet a preguntar por todos lados y encontré, te digo, por ejemplo, un grupo del Tao, que yo ingenuamente lo confundí con taoísmo, ¿no?
Entonces me fui para Toluca, anduve charlando con esta gente y me hablaban del trabajo con el Tao, pero se definían como no taoístas y muy herméticos, ¿no? Me parecía como con mucho dogma, ¿no? Y era muy recurrente la palabra Jesucristo, la Biblia, y yo dije, esto ya no me cuadra bien, no entiendo bien si son ya taoístas, ya parece que no, queda clarísimo que no. Son chinos, ¿no? De Taiwán. Sí, son taiwaneses, son taoístas taiwaneses. Entonces, pero... Del Zhengyi. De eso pensé, deben ser. Del Zhengyi, del Kuomintang. Ah, Del Kuomintang, pues sí. Que es me parece que tiene una mezcla con una cosa. Sí, una mezcla, están vendiendo la iniciación, pues es un modus vivendi, ¿no? Ahora, que quede bien claro, tú lo viste en Bai Yuan, un taoísta que te quiere hablar, te va a decir todo. A lo mejor no lo vas a entender, pero todo te lo va a decir. Primero ya es la primera regla. Claro que a lo mejor no te puede decir todo porque todo no lo puedes entender, o ¿qué vas a hacer con el todo? Mejor te doy un poquito, como hizo Xu. Está bien, por lo menos, te interesa, oye, me interesa que te interesa, entonces toma. No, que esto no te puedo enseñar porque esto no eres estar preparado, no, es que este no, porque fíjate, no, eso nosotros no somos así, no nos pertenece, como para poner la regla de quién sí, quién no, ¿no? Sí. Claro. Primero es, toma, haz lo que quieras con esto, ¿no? Te explico todo y ya. Entonces, es la diferencia, ¿no? El taoísta que se esconde no es un taoísta, para empezar. No es decir, no que no se esconda, pues si te van a matar porque eres taoísta te vas a esconder, ¿me entiendes? Pero el que esconde el conocimiento o el que, como los dogmas y esto, pues no. Ahora, utilizar otros adjetivos o de maestros, como yo te cité a Jesucristo, sí es válido para que entre en ti. Sí. Porque si yo te hablo de Gohong y lo que hizo, vas a decir, bueno, Gohong la vida no la entiendo, ¿no? Claro. O Sun Simiao, vas a decir, bueno, Sun Simiao sí he oído hablar, pero pues, qué cualidad de vida no lo sé, ¿no? Bueno, el primer ginecólogo y el único médico que se encargó de las mujeres, ¿no? Hace la dinastía de los Tang, ¿no? Entonces, no, sí, entonces, primer ginecólogo y obstetra, ¿no? Es decir, wow, ¿cómo? Sí, él escribió aquí sobre, te doy la calidad de vida, vas a decir, bueno, ya entiendo más este señor, ¿no? Entonces por eso lo cito a alguien que conoces más, ¿no? Familiar para Buda, ¿no? Bueno, cito también los budistas, porque me gusta estudiar la religión, he visto estudio aquí con religiosos judíos, y me hablan, ¿no? O católicos, ¿no? O jesuitas, he tenido mucho contacto con Egipto por pura casualidad y entonces hemos hablado y todo, y es interesante, pero no cambia mi proceso personal, ¿no? Y el taoísmo, si no es abierto, no es taoísmo. Si es taoísmo que inicia por un dinerito o por entrar en un club, no es un taoísmo. El taoísta te va a invitar a entrar, si tú quieres entrar, yo no te voy a buscar. Pero tú me dices, oye, me gustaría entrar, entonces te voy a ver por qué quieres entrar, te voy a analizar y si tu espíritu me dice que entonces pásale, estás bienvenido, pero pues es un ojo clínico que tiene el taoísta. A eso se dedica el taoísta, a saber cómo está el ser humano. Entonces, bienvenido tú, y ahora tú te buscas tu camino. Yo te llevé al templo, te metí, te viste esto, ¿te gustó? Bueno, pues ahí bienvenido, ¿no? Ahora, si quieres entrar más profundo, pues entonces enséñame que ese es tu camino. Pero bueno, para enseñar técnicas yo no inicio a nadie, yo les pongo a clases. Para ir más allá, bueno, pues va a depender, puedo proteger a alguien, entonces protejo a quien quiera ese camino, también te pongo un protector, por ejemplo, ahí va, tú haces tu camino. Si no te gusta, te vas a cuatrapear, ¿no? Yeah. Me ha pasado, ¿no? Alumnos les digo, mira, llévate esto, ponlo diario. Se lo quitan y ¡pum! Tapatean. Eso es normal. Pero te piden, oye, ayúdame. Pues te ayudo, pero haz esto. Pero no es iniciación. Entonces los taoístas que venden iniciación o regalan iniciación, no es un taoísta. Cuidado, taoístas no son así.
Sí, bueno, te digo, acá en esta primera iniciación también tenemos... Oye, en el norte del país hay mucho, por Estados Unidos entraron muchos taiwaneses y por eso también nos estamos reuniendo, porque dice, bueno, ¿qué pasa con ese taoísmo, no? Claro. Sí, y si anda uno buscando, te digo, se termina uno confundiendo más, ¿no? Ah, sí, no, pues está terrible. Entonces ya te digo, de entrada poco encontramos, ¿no? Y de eso poco, bueno, lo que te he comentado. No, por eso nos encontramos, ¿no? Es así de sencillo. Tú buscas y vas a encontrar. Ahora me puedes ver si no, pues este está muy raro, no le hablo ya. O me hablas y no contesta, este está... ¿Por qué? Porque estoy en un camino, pero vienes, me preguntas, te das cuenta, oye, bueno, y esto, no, pues ya agarraron este camino. Es decir, también tú pones tu esfuerzo en esto. Yo no pongo barreras, yo soy. Entonces de repente se ponen, hay clases. Yo sé que los alumnos me conocen, ellos saben que ese es el tiempo. Ni modo. Ya, y regreso, muy bien, también. Sí, ese es el Tao. Si sabes que no puedo, te doy 10 minutos, ¿no? Que tengo. Esta es otra cosa, ¿no? Después, si sabes que hoy no puedo, porque ya me fui. Ya. Así es el taoísmo. Si no es esto, entonces no son taoístas. Tú lo viste con Xu, ¿no? ¿Está o no está? Sí, fue bien. No está. Pero además esa yo lo veía como más interesado a él de tratar de que entendiéramos, pues no era el rollo de cerrarse una no, y ninguno es así. Y te vas a un alto nivel y ninguno es así. Y tratan de que tú entiendas, pero a veces su lenguaje, por ejemplo, te vas con Ren Farón y ni siquiera quiero preguntarle algo, porque ni los traductores lo pueden entender. Dices, así, te habla así. Aparte habla dialecto y él lo habla escupido. Dices, wow. Entonces solamente cuando, por ejemplo, ahorita fuimos a hablar del tema y salió Jing Shu, que no lo entiende, me dice, wow. Todo lo entendí. Sí, es sencillo. Así se ponen las cosas, ¿no? Claro. Y él te habla, no, estaba fallando. Hoy me puede hacer una caligrafía. Y yo no le pedía la caligrafía, yo le pedía que me escribiera el nombre de mi instituto, porque quería tener su firma, ¿no? Su sello. Y yo no le pedía una caligrafía. Me decía, ¿qué quieres? Pues mira, toma, y llévate el Tao. Real. Así es, exacto. Pues ahí está. Que vale una fortuna, vale. De Ren Farón. Me llevo esto ahí a vender, no sé, 100,000 pesos y me lo arrancan. Ese papelito que viste, pero me lo arrancan así como, wow, es de Ren Farón. Sí, no, es impresionante. Entonces,